te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a buscar en la palabra del Señor rapidito ahí, en Esdras capítulo 3. En Esdras capítulo 3, del versículo 1 al 6, que dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, que en otras versiones dice la fiesta de los tabernáculos, como está escrito en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara la fiesta de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y vamos a hacer una oración pequeña para este comienzo de este mensaje. Padre, en nombre de Jesús, gracias porque estamos aquí en esta noche. Te presentamos este mensaje, te presentamos, Señor, esta palabra que tú nos has dicho, que seas tú ministrándonos a través de ella, que seas tú confrontándonos a través de ella, y sobre todo, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, de tu presencia, Padre. Si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes ir a ninguna parte, Padre, glorifícate. Haz tu voluntad, Señor, en nuestra vida de manera especial. Quebrántanos en tu presencia y haz tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En este libro de Esdras, ¿verdad?, se nos habla lo que ocurrió con Israel luego de un exilio. La palabra nos dice que ellos fueron exiliados, fueron expulsados de su tierra, pero también nos dice que Dios les prometió que iban a volver a su tierra. Dios cumplió esta palabra, esta promesa, esta profecía. Y en Esdras se nos relata, ¿verdad?, cómo fue, ¿verdad?, estas cosas que ocurrieron cuando ellos volvieron. Y la palabra se nos enseña, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículo 2 de Esdras, que, ¿verdad?, que los líderes de esta reconstrucción en Israel fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. Fueron varios los que llegaron a Israel para reconstruir lo que había sido destruido, ¿verdad? Varios conocemos a Nehemías, ¿verdad?, este hombre que llevó a cabo junto al pueblo la reconstrucción de las murallas. Pero en esta ocasión, en Esdras, vamos a estar hablando de algo que hizo el pueblo que fue sorprendente. Porque el templo estando destruido, ellos decidieron construir primero el altar. La palabra nos dice en el capítulo 3, ¿verdad?, que ellos estaban allí, todos habían ya llegado, cada uno a su tierra, cada uno al lugar donde ellos deberían de estar, según, ¿verdad?, según la genealogía, ¿verdad?, de cada uno. En otras palabras, según la descendencia de donde ellos venían, ya que tenían registros de todo esto.
Pero a pesar de que ya todos habían llegado al lugar donde ellos iban a vivir, donde se iban a sentar, dice que en ellos había este sentir, y dice que el pueblo se unió, en otras versiones, como si fuera un solo hombre. En esta versión, con un mismo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Reconstruir el altar. ¿Por qué era tan importante reconstruir el altar? Primero que el templo. Si el templo era este lugar reconocido, tan grande, donde Dios, ¿verdad? Donde su presencia descendía, donde Él, ¿verdad? Moraba. Pero la verdad es que el pueblo entendió una cosa, y es que llevaban tiempo sin sacrificio. 70 años sin altar, 70 años sin sacrificio. Ellos dijeron, no, espera un momento. Tenemos que reconocer que si estamos en esta tierra es porque a Dios le plació, porque Dios fue el que lo hizo. Entonces nosotros vamos primero a sacrificar a Dios. Primero vamos a entregar a Dios lo mejor que tenemos, porque estamos aquí por causa de Él. Y ellos, reconociendo esto, decidieron que era mejor primero reconstruir el altar. Y cuando se reúnen todos juntos, se dieron cuenta que deberían reconstruir primero el altar. La palabra dice que ellos levantaron el altar y que encendieron el fuego. Pero ahora, lo importante del altar no era exactamente encender el fuego, sino para qué se encendía el fuego. Ahora, ¿para qué se enciende el fuego en un altar? En aquel tiempo, en estos momentos, cuando ellos en Esdras capítulo 3 levantan el altar se levantaba y se encendía el fuego para que hubiera sacrificio, para que hubiera entrega a Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo. Y aquí es donde entra en escena el quebrantamiento. Quebrantarnos ante la presencia de Dios. Porque ¿saben algo? Si hay algo que todos hemos visto, es como han estado últimamente en nuestros tiempos. Mucha muerte, muchos sucesos, muchas cosas están ocurriendo en el mundo. Demasiadas. Y ¿saben? Si hay algo que como iglesia necesitamos en este tiempo, es el quebrantamiento. Humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser tan llenos del fuego de Dios que se nos olvida para qué el fuego se encendió. ¿Para qué Dios nos dio fuego? Porque queremos ser tan llenos que se nos olvida. Las manifestaciones son para Dios mostrar que está ahí, pero realmente no es por las manifestaciones que se encendió el fuego. La palabra enseña que cuando el Espíritu Santo descendió, les dio el valor, les dio el coraje, les dio dones a la iglesia para predicar el Evangelio. Si hay algo que falta en estos tiempos es que se predique nuevamente la palabra. Y sobre todo que se vuelva a predicar de Cristo. Que Cristo vuelva a ser el centro de los mensajes, que Cristo vuelva a ser el fundamento. Necesitamos volver al quebrantamiento de espíritu, necesitamos volver a quebrantarnos. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento es donde quebrantamos nuestro orgullo, es donde quebrantamos quienes somos, donde rendimos a Dios quienes somos para que Él haga en nosotros lo que Él quiere. Porque muchas veces, ¿saben qué es lo que hacemos? Incluimos a Dios en nuestra vida. Pero el Evangelio primitivo nunca fue incluir a Dios en nuestra vida. El Evangelio primitivo era lo que Pablo había escrito: desecho mi vida y la doy por basura por causa de Cristo. ¿Y saben qué escribía más adelante? Cristo, vuestra vida. El Evangelio primitivo nunca se trató de incluir a Dios en la vida. Se trataba de desechar nuestra vida para que Cristo fuera nuestra vida. Porque sí, Pablo tal vez tenía ese trabajo ahí donde él cosía, donde tenía estas cosas de hacer las tiendas. Sí, eso lo menciona, eso está escrito. No está mal tener la vida. El detalle está en que nuestra vida sea Cristo y que no simplemente incluyamos a Cristo en nuestra vida. Porque cuando incluimos, el protagonismo no es Cristo. El protagonismo somos nosotros, nuestras decisiones, nuestras acciones, porque es nuestra vida. Y estamos incluyendo a Dios en nuestra vida. Cuando el Evangelio se trata de sacrificio. El Evangelio es representado por un símbolo que ha marcado la historia humana. ¿Cuál? La cruz. La cruz es símbolo de sacrificio. Símbolo de vergüenza, de humillación y de muerte.
Pero lo hermoso es que gracias a Cristo sabemos que ahora la cruz también es símbolo de redención, símbolo de salvación, símbolo de otra oportunidad. Que a pesar de quiénes somos nosotros, Dios buscó la forma de alcanzarnos a nosotros, a ti y a mí. El Evangelio es ese, que Cristo vino, vivió, murió y resucitó por nosotros, por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, por rescate a nosotros. Pero si hay algo que se ha perdido, es el quebrantamiento. Porque últimamente hemos estado buscando mucho fuego. ¿Para qué Dios mandó el fuego? Para que llevemos a las personas a Cristo. ¿Saben cuándo la palabra le llama avivamiento? Cuando el Espíritu Santo desciende y los bautiza en el Espíritu y ocurren todas estas cosas que ocurrieron en el aposento alto. ¿Saben? Eso realmente era parte del avivamiento, pero no era avivamiento, era parte. Porque antes de eso, ¿saben qué había? Tenía que haber un pueblo dispuesto a dejar lo que estaban haciendo para quedarse en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo descendiera. Tenía que haber alguien dispuesto a decir, ¿sabes algo? Esta es mi vida cotidiana. Pero Cristo dijo, no salgan de allí hasta que sean investidos de poder, hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La Biblia no nos dice cuánto tiempo se quedaron allí. La Biblia no nos dice cuánto esperaron, si tuvieron algunos que dejar el trabajo donde estaban, si algunos tuvieron que dejar el lugar donde estaban, si tuvieron que dejar el compromiso. La Biblia no nos dice eso. ¿Saben qué es lo que la Biblia nos dice? Que 120 se quedaron en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió. Antes de que descendiera tuvo que haber disposición, y después de la disposición tuvo que haber unidad. Disposición y unidad. Pero díganme, si tuvieron que romper su rutina para obedecer a esa palabra que Cristo dijo, ¿creen que no hubo quebrantamiento en aquella casa? Muchos tuvieron que dejar su trabajo a pesar de las críticas de las personas. En ese momento donde para muchos Cristo estaba muerto. Para muchos eso era una farsa. Pero ahora estas personas estaban diciendo, no. Yo voy a obedecer lo que Él dijo. Aunque me llamen loco, aunque ustedes digan lo que digan. ¿Creen que no hubo quebrantamiento? Humanamente a uno lo rompe. Que uno quiera hacer las cosas para Dios y que otros critiquen lo que nosotros queremos hacer para Dios. ¿Saben? Muchas veces eso es lo que ocurre. Y a veces nosotros queremos evadir el quebrantamiento. Y solo queremos, Señor, yo quiero aprender, yo quiero conocer y quiero ser lleno. Pero queremos ser llenos sin conocer quién es el que nos llena, sin conocer quién es el Espíritu Santo. Porque queremos ser tan llenos que se nos olvida la esencia. ¿Cuál fue realmente el motivo por el que Dios lo hizo? En Esdras, ellos antes de levantar el templo, levantaron el altar. Porque reconocieron que tenían que volver a sacrificar a Dios. Pero ¿saben algo? La Biblia dice que a Dios, más que los sacrificios, le agrada la obediencia. Y más que los sacrificios, también dice la palabra que a Dios también le gusta la justicia y el juicio más que el sacrificio. La palabra enseña estas distintas cosas. Pero ¿saben algo? Tenemos que volver al quebrantamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario que volvamos al quebrantamiento en estos tiempos? ¿Qué tiene que ver el quebrantamiento de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo en este tiempo, en esta época de la historia humana? ¿Por qué es tan importante? Porque si hay algo que se ha estado viendo en este último tiempo, es que lo que hace falta es ese fuego. ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? No estoy hablando de las manifestaciones del Espíritu, estoy hablando de ese fuego que quebranta, que purifica el pecado, ese fuego que purifica, que quiebra nuestro ser y que quita de nosotros el pecado. El fuego que purifica, el fuego que restaura, el fuego que transforma. Eso es lo que falta en nuestro tiempo. Quebrantamiento. Falta quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado que últimamente en este tiempo se ha dicho, esta generación es de cristal. Y muchas veces dicen, esta generación está muerta.
Pero esta noche yo vengo aquí a decir, mi generación no está muerta, está dormida. Alguien la tiene que despertar. Esta generación está dormida, no está muerta. Alguien la tiene que despertar. Hubo una niña que decían está muerta y Cristo le dijo no, ella duerme. ¿Saben algo? Jesús cuando entró en la escena le dijo Talita Kumi. Y la niña se levantó. La niña despertó. Aquella que estaba muerta se levantó. Si hay algo que falta en este tiempo, es que hay una iglesia dispuesta a obedecer lo que Dios dijo para llenarse de su presencia en quebrantamiento, no para andar mostrando que están llenos, sino para llevar a otros a la cruz, para llevarlo a Cristo. ¿Saben algo? Este término que se usa últimamente, generación de cristal. ¿Saben algo? El proceso como el cristal se forma, ¿saben cómo es? El cristal es una sustancia que se mantiene caliente. Cuando la temperatura baja de golpe, se enfría. El cristal se forma. ¿Saben algo? Le das un golpe fuerte y se rompe. Y dependiendo cuán ancho es el cristal, si es más frágil, un golpe sencillo ya se rompió. Y sí, aunque en este tiempo la generación tal vez sea muy sensible, yo sé que es así, porque yo también soy de esta generación y yo sé también que muchas veces yo he sido sensible de más. Pero ¿sabes algo? He reconocido y me he dado cuenta que si hay algo que falta en esta generación, en mi generación y en las generaciones que vienen, es el fuego. Ese fuego que cambia y que transforma. Ese fuego que hace las cosas nuevas. Eso es lo que hace falta en este tiempo. No para andar mostrando las manifestaciones, no para andar mostrando estas cosas. Si Dios lo hace, amén, gloria a Dios, porque Él lo hace, porque Él quiere. Pero hay que entender para qué Dios nos dio ese fuego. Para que fuéramos a predicar el Evangelio, para que fuéramos a anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. El Evangelio realmente no es, ay no, se están perdiendo, se van a perder. ¿Saben algo? El Evangelio es este. Que aunque nosotros como seres humanos le fallamos a Dios, merecíamos pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios en la condenación. Pero Dios en su amor, gracia y misericordia nos rescató y envió a Cristo para salvarnos a nosotros. El Evangelio se trata de que lo que tenemos Dios lo dio por gracia. Si cantamos es por gracia. Si predicamos es por gracia. Si andamos es por gracia. Unos caminan, otros corren, pero todos vamos a la misma meta, Cristo. El Evangelio es por gracia, no porque hicimos algo nosotros mismos. Estamos aquí porque Dios nos vio primero, porque Dios nos señaló primero, porque Dios nos amó primero. La palabra dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. Eso implica dar lo que hemos recibido, aunque otras personas tal vez probablemente no merezcan ser amadas, tal vez no merezcan ser perdonadas, tal vez no merezcan escuchar estas palabras. ¿Sabes algo? Aunque nos incomode, hay que aprender a hablar la palabra. Porque Cristo, el Cristo de la palabra, ¿saben algo? Él confrontaba y muchas veces incomodaba. ¿Saben? Hubo un hombre que hace bastante tiempo atrás, hace unos siglos atrás, este hombre dio un argumento que a mí me chocó en la primera vez que yo la escuché. Porque este hombre había hablado este argumento en iglesias, en congregaciones, y se había registrado incluso hasta en periódicos. ¿Saben qué este hombre había dicho? Enseñemos con el fundamento de Cristo. Porque en el momento que saquemos a Cristo de nuestras enseñanzas, eso que estamos haciendo en algún momento se va a caer. Porque si el fundamento no es Cristo, lo que hagamos en cualquier momento se puede caer. En nuestro hogar, la palabra dice que si Dios no es el centro del hogar, si Dios no es el fundamento, que en vano trabajan los que la edifican. La palabra dice, tengan cuidado ustedes, a nosotros los creyentes, tengan cuidado cómo sobreedifican, porque Cristo es el fundamento, no podemos sacarlo de ahí. En el momento que las enseñanzas dejan de tener de fundamento, de base a Cristo y lo que está escrito en la palabra, en cualquier momento se puede caer. Y eso es lo que hemos visto. Ese hombre lo dijo hace muchos siglos atrás y lamentablemente se ha cumplido. ¿Por qué?
Porque ahora enseñamos cosas y cosas que están escritas en la palabra sin el fundamento. Ahora tenemos generaciones que saben que pueden saber qué es bueno y qué es malo, pero no lo viven porque el fundamento ya no está ahí. Porque ya Cristo no es el centro, ya Cristo no es la base de lo que se habla, de lo que se predica. Y tenemos que volver a ese fundamento. Porque si hay algo que hace falta en estos tiempos, es que Cristo vuelva a ser el centro de los mensajes, que Cristo vuelva a ser la esencia de nosotros como iglesia. Y eso implica una cosa: disposición, obediencia y quebrantamiento. Porque la iglesia primitiva se quebrantaba, claro que sí. A nosotros se nos complica ser creyentes. Nos pasa una que otra cosa y se nos complica. La iglesia primitiva moría por la causa de Cristo, porque ellos habían entendido una cosa: no se trata de incluir a Dios en mi vida, no se trata de incluir a Cristo en mi vida, se trata de que Él sea mi vida. Porque entonces ahí comprendemos lo que decía la Escritura cuando dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una frase bonita, es una frase que en la antigüedad se vivía. Y es algo que esa esencia prevaleció por un tiempo, pero lamentablemente con el tiempo la hemos perdido. Y a veces queremos ser tan llenos del Espíritu que se nos olvida para qué somos llenos del Espíritu Santo: para anunciar las buenas nuevas. Se nos olvida quebrantarnos en su presencia. Eso no es solamente quebrantarnos cuando todo anda mal, es quebrantarnos cuando todo anda bien. ¿Cómo hago eso si no sé cómo hacerlo? Simplemente yendo ante su presencia diciendo: Señor, sin ti soy nada, sin ti yo soy polvo, yo no soy nada sin ti. Hay que humillarse otra vez ante su presencia, reconocer que estamos aquí por gracia, porque a Él le plació. Humillarnos ante su presencia otra vez, quebrantarnos ante su presencia, aun cuando todo anda mal, aun cuando todo anda bien. Hacerlo, quebrantarnos ante su presencia. Señor, no sé cómo quebrantarme. Señor, llévame. Hay una canción que dice: llévame al lugar secreto para estar allí y que tú me hagas como tú. Envuélveme en ti. ¿Sabes por qué? Hay una palabra que se menciona mucho en Juan capítulo 15. Se nos habla de los frutos del Espíritu. A nosotros, la iglesia. Y aún aquellos que no sean todavía parte de la iglesia, pero que en algún momento lo van a hacer. ¿Sabes qué nos dice la palabra? Nos habla de los frutos del Espíritu. Pero ¿sabes algo? Cristo nos dice que Él es la vida y que sin Él nada podemos hacer. Pero ¿sabes algo? La base de esto que Cristo habla de los frutos es una palabra: permanencia. Lo que determina si permanecemos no es cuánto sintamos su presencia, sino cuánto nos humillemos en su presencia, ante su presencia, cuánto nosotros nos rindamos ante Él para que su voluntad sea la que se haga en nosotros. ¿Saben qué es lo que decía Pablo? Quiero ser sacrificio vivo, que seamos sacrificio vivo. Eso implica que no sea mi voluntad, sino la suya, que no sean mis deseos, sino lo suyo, que no sean mis sueños, sino sus sueños, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere obrar, lo que Él manda. Obediencia, disposición y quebrantamiento. Porque muchas veces lo que Dios quiere hacer nos va a doler. Pero en esos momentos tenemos que reconocer: aunque me duela, aunque me cueste, yo voy a correr a los pies de Cristo y voy a quebrantar esta vasija. Tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver a humillarnos en su presencia. Porque sí, es bonito sentir su Espíritu Santo. Claro que sí, es bonito sentir cuando Él nos llena, cuando sentimos los ríos de agua viva. Claro que sí, es bonito. Pero que no se nos olvide para qué Él nos llena. Es para llevar a otros a Él. Para que otros conozcan quién es Él. La palabra dice que seamos ejemplos, no solamente en las congregaciones. Nos dice que seamos ejemplos en todo. En nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro hablar. Como humanos nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. ¿Saben? Orgullo no es solamente creerse superior a otras personas. Orgullo es escuchar un consejo y molestarse. Yo me molesto muchas veces cuando me dan un consejo. Porque ¿saben algo? Dios prefiere tener gente sincera que gente que viva de apariencia. Dios quiere gente sincera, que volvamos a la sinceridad. Señor, me cuesta, sé sincero.
Dile a Dios, Señor, me cuesta, Señor, me duele, Señor, me molesta, Señor, esto y lo otro. Hay que ser sincero. Dios quiere que volvamos a ser gente sincera, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque sintamos un peso, volvamos a ser sinceros, aunque nos quebrante. Porque Dios quiere hacer su voluntad. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. Así como ellos hicieron en Esdras, antes de levantar el templo, esa estructura gigante, ¿sabes qué hicieron? Levantaron primero el altar, el lugar de sacrificio. Volvamos a hacer sacrificio vivo. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Por eso muchas veces cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él es luz. Y las tinieblas que quedan en nosotros se van a tener que ir, van a tener que salir. Por eso muchas veces buscamos su presencia y por alguna razón, de repente nuestro carácter está como un poco peor. De repente sale esto y uno dice, ¿por qué salió esto? Si yo estoy buscando tu presencia. Porque cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Si el Espíritu Santo entra, toda tiniebla en nosotros tiene que salir. Pero tiene que haber disposición en el corazón para cambiar estas cosas. ¿Qué cosa? Señor, ¿sabes algo? Tengo orgullo todavía en mí. Señor, quebrántame, cámbiame, renuévame, transfórmame. El Evangelio se trata de sacrificio. La cruz fue sacrificio. Pero luego de la cruz, ¿sabe qué hubo? Hubo vida, hubo resurrección, hubo una promesa que el Cristo nos dejó. Y es que Él se iba, pero que Él iba a volver. Si Cristo vuelve, que nos haya siendo así. Si Cristo vuelve, que nos haya en su presencia, ante su presencia, quebrantados ante Él, haciendo lo correcto. Si nos cuesta, volvamos a su presencia, a sacrificarnos delante de Él, no solamente en congregaciones, sino en el secreto de nuestras habitaciones. Porque saben, verdadero adorador no es simplemente subir a un monte con panderos, sino subir al Calvario con lágrimas de arrepentimiento. Porque subir al monte es bonito y es hermoso, pero que no se nos olvide la esencia. ¿Por qué se subía al monte? ¿Por qué se hacía? ¿Para qué se hacía? Volvamos al principio, a la esencia. Tenemos que volver a amar a Dios de la forma que Él quiere que lo amemos. Volver a quebrantarnos ante su presencia. Que Cristo vuelva a ser el centro, que el Espíritu Santo vuelva a tener control sobre nosotros. La Biblia dice, permitan que el Espíritu Santo tenga control sobre vuestros pensamientos. Volvamos a poner a Dios como primero, como el centro. Volvamos a poner a Dios como nuestra vida. No incluirlo simplemente, sino que Dios sea nuestra vida. Porque ese era el Evangelio primitivo. El Evangelio que se predicaba, el Evangelio que está aquí escrito, es el Evangelio que decía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el Evangelio que decía que tenemos que ser sacrificio vivo. Y voy a culminar este mensaje diciendo esto. Voy a volver a leerlo, voy a decir algo y después culminamos este en vivo. Volvemos a leer Esdras capítulo 3, versículo 1, aleluya, versículo 1, versículo 2, versículo 3, del 1 al 3, y luego saltamos a otro. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según la institución de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, de los que estaban alrededor. A pesar del miedo, construyeron y levantaron nuevamente el altar. Y no solamente lo levantaron, sino que dice que lo levantaron en su lugar original, como estaba en un principio. Y dice,
reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Más adelante dice de la siguiente forma: esto ocurrió antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Antes de querer hacer algo, haciendo estas congregaciones, volvamos a levantar altar en nuestros hogares. Volvamos a levantar altar en nuestras casas. Porque cuando levantamos altar en nuestros hogares, ¿qué ocurrirá en un servicio donde todo el mundo vaya con la llama encendida? ¿Qué ocurrirá ahí? Dios quiere hacer su voluntad, Dios quiere hacer algo hermoso en nuestro pueblo, en nuestra nación, pero tiene que haber un pueblo dispuesto a obedecerlo y a quebrantarse en su presencia. Si hay algo que necesita este tiempo, es gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ahora te hago la pregunta que el Señor me hizo a mí hace un tiempo. Y es la siguiente: si Dios quiere bendecir a aquel que sin motivos te despreció, y si Dios quiere prosperar a aquel que sin motivo en ruinas te dejó, ¿cuál será tu reacción? ¿Será que me adoras y me cantas como lo haces siempre? ¿Será que me adoras y me cantas? ¿O será que paras y vas a llorar, desistiendo y parando de caminar? ¿Cuál será tu reacción? ¿Quién eres tú ante esa situación? Mas yo te quiero oír cantarme a mí diciendo así: quebra mi vida y hazme de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Aprendamos a quebrantarnos delante de Dios, aunque la forma en la que nos quebrante no nos guste. Así que, iglesia y amigo que me escucha, Dios nos ama. Él está esperando por nosotros. Pero que no se nos olvide que Él va a volver. Corramos a Él mientras haya tiempo. Él nos dice: escojan pues la vida. Vayamos a Él, iglesia. Vayamos a Él, amigo que me escucha. Volvamos a Él. Vayamos a Él. Corramos a Él. Él nos quiere envolver en su presencia. En su presencia no hay depresión. En su presencia no hay estas cosas. Porque Él dice: si estás afanado y cargado, dame esas cargas. Entrégala. Porque la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Confiemos nuevamente en Dios y volvamos a quebrantarnos en su presencia. Así que así vamos a culminar y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este en vivo, gracias por este mensaje, por esta palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos confrontes, nos quebrantes, Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Padre, quebrántanos en ti, envuélvenos en tu presencia, llévanos a ti nuevamente, Señor, aunque nos duela, aunque nos cueste, Señor, aunque sea difícil. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a volver a construir, a levantar el altar donde ofrezcamos nuestra vida como sacrificio vivo. Padre, ayúdanos a entender y a aprender quién eres tú, Señor, aunque muchas veces no comprendamos. Ayúdanos a saber cómo tenemos que caminar, cómo que tenemos que andar. Ayúdanos a vivir conforme la palabra, conforme la Escritura. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, ayúdanos, Señor, levántanos, Señor. Levanta a aquel que esté caído, Señor. Dale fuerza a aquel que esté caído, Padre amado. Danos el coraje y la valentía, Señor, aleluya. Y que el miedo no sea, Señor, algo que nos frene, sino que el miedo sea aquello que nos impulse a levantar altar y a ofrecer a ti sacrificio para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús y haz tu voluntad. Espíritu Santo, glorifícate en nuestras vidas y haz en nosotros conforme tú quieras.
rendimos a ti nuestro orgullo, rendimos a ti nuestra voluntad. Haz en nosotros conforme a la voluntad del Padre. Quebrántanos en ti. Quebrántanos, Señor, aleluya. Espíritu Santo, vuelve a ser el centro, vuelve a estar en nosotros, vuelve, Espíritu Santo, y glorifícate de manera especial y poderosa a través de todo esto. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Así que nada, Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde, volvamos a quebrantarnos ante su presencia, con disposición, con obediencia, para que Dios haga su voluntad y traiga avivamiento sobre nuestra tierra. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí mi parte, y que el Señor les bendiga.